en nuestras vidas el equilibrio empieza con la respiración. Yo creo que haciendo un análisis profundo acerca de mi propio camino personal en el yoga en específico, creo que lo que realmente cambió mi forma de ser en todos aspectos fue la respiración. O sea, el día que yo entré a yoga y tomé la certificación y me enseñaron a respirar, sin darme cuenta, todo cambió en mi vida, ¿no? Y digo sin darme cuenta porque he tenido que hacer mucho análisis acerca de qué específicamente, qué cosas, qué lecciones, qué puntos neurálgicos son los que... Pero la respiración, créanme, que fue un antes y un después, ¿no? O sea, un antes desde que me dejé de enfermar tanto, tenía más energía para todo, descansaba mejor, aguantaba más haciendo ejercicio, o sea, y no me di cuenta, ¿no? Hasta que después hice el análisis y dije, sí, claro, o sea, lo primero que cambié fue la respiración. A mí nunca nadie me enseñó cómo respirar. Bueno, sí me enseñaron en la primaria, pero no era de la forma correcta o de la mejor forma, no voy a poner correcto, ¿no? Pero a mí me dijeron cuando yo iba en la primaria, me dijeron, inhala por la nariz y exhala por la boca. Y corre y haz eso. Entonces inhalas. Y lo único que a mí me pasó con esa respiración es que pues, me empezaba, y a todos nos pasa, a perder capacidad pulmonar, ¿no? O sea, empiezas a inhalar, sí te empieza a doler, empiezas a respirar más rápido cada vez y tú crees que es el ejercicio, ¿no? O sea, dices, no, pues sí, estoy corriendo, claro que me tengo que agitar. Pues sí, pero si estás respirando de esa forma, lo único que está pasando es que te estás agitando más. Eso es lo que está pasando. O sea, tú empiezas a respirar por la nariz y luego por la boca y a eso le agregas que estás moviéndote, pues eso mismo te va a empezar a hacer que respires más rápido y que tus pulmones reciban menos oxígeno, es decir, que cada vez se llenen menos, porque la respiración se va a quedar aquí arribita. Tú respiras y el movimiento lo sientes aquí hasta la altura de los hombros, no sientes cómo pasa el aire hasta dentro de los pulmones. Entonces, por muy profundo que tú respires, si tú haces ejercicio y estás respirando así, en 2 minutos vas a empezar a respirar, porque tu cuerpo está preocupado por hacer otras cosas, ¿no? Coordinando y que no te mates patinando o que no te den un balonazo, o qué sé yo. Sí, y se te va a olvidar respirar, porque además es una de esas funciones que pertenecen a nuestro sistema autónomo. Todos tenemos un sistema autónomo y respirar es de las principales funciones de tu sistema autónomo, como que tu corazón palpite, ¿no? O sea, son de esas cosas que a mí me enseñaron que eran movimientos involuntarios del cuerpo humano. Parpadear era involuntario, el corazón, los latidos de tu corazón son involuntarios, tu respiración son involuntarios, tus movimientos peristálticos del intestino son involuntarios. O sea, todo eso a mí me dijeron que tú no tenías injerencia ahí, ¿no? ¿Qué iba a pasar con o sin que tú quisieras hasta que te mueras, ¿no? O sea, si te mueres y ya no pasa nada. Exacto, justo, pero nunca nadie me dijo que podías intervenir, ¿no? O sea, eran cosas que pasaban y ya. Y a mí nadie me dijo, tú puedes a través de la respiración cambiar el pH de tu cuerpo, ¿no? Puedes a través de la respiración cambiar el cortisol de tu cuerpo, o sea, la adrenalina, todo eso, a mí nunca nadie me lo dijo. Fue algo que tuve que aprender con los años e incluso cuando empecé la certificación de yoga tampoco no me lo dijeron, o sea, solo me enseñaron a respirar, pero pues tampoco en ese momento, o tal vez sí me lo dijeron, pero no le presté tanta atención, ¿no? En ese momento. No estaba listo para escucharlo. Pero en la práctica, o sea, cuando lo cambié en la práctica, cambió todo. En mi vida cambió todo. Entonces, creo que lo más importante y a mí lo que me gustaría que entendiéramos en este taller y en la vida en general es que el equilibrio es lo único que nos es útil, ¿no? O sea, no esos momentos de éxtasis ni esos momentos de tristeza profunda, sino cómo volvemos a ese equilibrio después de un momento de éxtasis o cómo volvemos a ese equilibrio después de una depresión profunda, cómo regresamos a este equilibrio. Eso es lo importante, ¿no? O sea, eso es lo que realmente nos tiene que importar. Y la respiración por sí sola genera ese equilibrio. O sea, si lo ves filosóficamente hablando, cuando tú inhalas y después exhalas, estás generando un equilibrio interno en tu cuerpo, ¿no? Estás creando ese equilibrio mediante un proceso simple de inhalar y exhalar. Si tú inhalas más aire del que exhalas, pues va a pasar esto que les estoy platicando, ¿no? Que de repente tus pulmones ya van a estar llenos y vas a empezar, porque estás metiendo muchísimo más aire del que eres capaz de exhalar. Entonces tus pulmones se llenan y ya no puedes llenarlos de forma profunda. Necesitas tomarte un tiempecito para sacar todo el aire que ya tienes ahí acumulado. Entonces otra vez
tu respiración vuelve a ser profunda, pero necesitas hacerlo conscientemente. Entonces, luego ya se hace también autónomo. Justo, ¿no? Lo cambias, o sea, cambias la forma en la cual respiras y al momento de que cambias la forma en la cual respiras, todo tu sistema cambia, ¿no? Todo, absolutamente todo tu sistema cambia. A mí me gusta la definición de un personaje maravilloso que tienen que leer o escuchar. Tiene muchísimos videos, ya murió el señor, ¿no? Pero tiene muchísimos videos, que se llama Claudio Naranjo. Y define la vida como ese espacio entre una inhalación y una exhalación. Dice, la vida es lo que ocurre entre una inhalación y una exhalación. Y está bien bonita la frase porque en forma práctica sí es así. O sea, tú llegas a este mundo, inhalas, es lo primero que hace, que el doctor se encarga de que tú hagas cuando llegues aquí, que respires, ¿no? Que puedas inhalar. Entonces inhalas y lo último que haces cuando te mueres es exhalas, ¿no? Está padre porque filosóficamente concuerda con la realidad, pero en el día a día también concuerda. Ese espacio entre que tú inhalas y después toma un momento que guardas y luego exhalas, ese momento es la vida, ahí es el momento en el que todo ocurre, ¿no? Los hindús dicen, voy a recordar el nombre específico de la palabra, no la recuerdo en este instante, pero cuando mantenemos el aire en este proceso, todos hemos hecho esta respiración alguna vez en la clase, ¿no? Que inhalas, mantienes el aire, luego exhalas, luego te quedas sin aire. Estos dos tiempos tienen un nombre que no lo recuerdo ahorita, ¿no? Creo que sí. Y entonces, este momento cuando tienes todo el aire dentro, para ellos, lo que significa es tú estás inhalando a Dios, ¿no? Estás permitiendo que Dios, esta energía universal, como tú lo quieras llamar, entre en ti. Y ese momento es el que tienes la mejor conexión con Él. Y al exhalar y quedarte sin aire, estás vaciándote, todo tu ser se está vaciando y estás entregando absolutamente todo hacia el universo, hacia la vida. Entonces son importantes estos dos momentos, ¿no? Son incluso más importantes que este inhalar y exhalar, ¿no? Mantener este periodo con el aire dentro y luego mantener este periodo sin el aire es lo que termina regulando y haciendo este ciclo, ¿no? Ese ciclo perpetuo. Entonces, el aire es importante, ¿no? Todos sabemos que el aire es importante. Sin aire, pues somos seres terrenales que requerimos del aire para poder vivir, ¿no? No somos seres acuáticos que podemos vivir dentro del agua, ¿no? Eso no ocurre para nosotros. Entonces necesitaremos darle más importancia a lo que respiramos y cómo lo respiramos. Y de eso se trata el taller, ¿no? Que aprendamos que la respiración es importante, y qué tipo de respiraciones podemos ir usando a lo largo de nuestros días y de nuestra vida para autorregularnos. Porque el oxígeno regula muchos neuroquímicos que están dentro de nuestro cuerpo, ¿no? El cortisol, la adrenalina, pero hay muchos neuroquímicos que se regulan mediante el oxígeno, que no necesitas realmente una pastilla, una inyección, o sea, con la respiración se puede cambiar, ¿no? Se puede cambiar la acidez de tu cuerpo. Todo eso ocurre gracias al oxígeno. ¿Ustedes qué entienden o qué importancia creen que tenga respirar más allá de esto que platicábamos de sostener la vida, ¿no? Que es demasiado obvia, si no respiras te mueres ya, ¿no? Pero ¿qué función o qué otras cosas han escuchado o han hecho o practicado? Cuéntenme. Yo lo compré, que en el momento que tú lo dijiste, y sí he notado, lo leí y todo es lo que dice, sí he notado desde que lo leí, yo no me he enfermado de gripa. Y he estado con gente alrededor, así, con gripa, y mi respiración es consciente cuando estoy con alguien así de que tiene gripa, y no me enfermo. Y pues trato de hacer lo más posible ese tipo de respiración consciente, como tú lo has dicho en clase, que uno se pone. Y no sé, pues, pienso que es lo que me ha mantenido así, llena de salud. La atención es solo respirar de diferentes maneras, desde tiempos, para cosas distintas. Increíble. Hace poquito, yo nunca había hecho, llevo 30 años haciendo ejercicios de pranayama, nunca había hecho un breathwork, meses, y nunca había tenido una cosa. Lo que sentí, y fue a través de la respiración, no necesité, eso es lo que cada vez me sorprende más, como el dejar de respirar
también te puede causar una ansiedad espantosa, no te das ni cuenta. Sí, tú, Caro, ¿qué has escuchado? ¿Qué has... Estoy así como, a ver las rodillas, tengo que tirar. Como que me cuesta. Como estoy ahí intentando y aprendiendo, por eso soy Natalia. O sea, como que estoy intentando. Sé que es importante, que lo usamos todo el tiempo, todo el día. O sea, gira. Para todo. O sea, alguien se siente mal, se desmaya y todo el mundo, déjenlo respirar. O sea, lo primero que hacemos es lo más importante, ¿no? Creo que tengo que tenerlo como herramienta para aprender. Y bueno, me ha pasado en clases de vinyasa y ahí sí logré quizás conectarme bastante con la respiración y esto, ¿no? De sentir cosas, ¿no? Como les decía, un día me pasó que era como si hubiesen puesto un vaporú. O sea, yo sentí, después de la clase esa, como que se había abierto todo, tengo una frescura en... Sí, creo que quiero que tengan en su mente algo bien bonito, porque cuando yo lo imaginé se me hizo loquísimo, ¿no? Pero los elementos, como, ¿cuáles son los 5 elementos que conocemos? Agua, aire, tierra, fuego y éter, ¿no? ¿Entendemos los 5? Okay. Bueno, les pregunto porque a mí se me hizo complicado entender el éter, ¿no? O sea, lo entendí hasta mucho tiempo después. Sí, es nuevo. Los otros son muy obvios, ¿no? Sí, quién sabe, pero sí, nosotros nos dijeron 4 elementos cuando yo iba en la escuela. Pero estos elementos, si tú los piensas así, si te permites un instante pensarlos, estos 5 elementos han existido desde el principio de los tiempos, ¿no? Y no hay más ni hay menos. Antes que nosotros. Exacto, o sea, desde que este plano fue creado con esas condiciones, es más, esos elementos son los que originaron este plano, ¿no? Hasta allá nos podemos ir. Pero lo más loco es que no incrementan, es decir, el agua creo que es lo más claro. El agua, todos sabemos que pertenece a un ciclo del agua. Y el agua, el mismo mar, que es el agua que está en el mar, se va a terminar condensando, va a generar nubes, bla, bla, y vuelve, ¿no? Es decir, no se crea más agua. Con el agua que hay, tenemos la vida que tenemos, ¿no? Con la tierra que hay, tenemos la vida que tenemos. Con el aire que hay, tenemos la vida que tenemos. Pero esos elementos no solo han creado este mundo como lo conocemos, sino que lo sostienen todavía como nosotros lo conocemos. Y lo más loco es que el mismo aire que tú y yo estamos respirando es el mismo aire que respiraron tus papás. Es el mismo aire que respiraron hace 500 años. Es el mismo aire que respiró Jesús, es el mismo aire que respiró Buda, es el mismo aire que respiraron los dinosaurios, es el mismo aire que respiraron las primeras plantas. Es decir, en el aire se mueve toda la información de todo el mundo y no nos damos cuenta. Ahí está en el aire, ¿no? Pero en el agua pasa lo mismo. O sea, es la misma agua que tomaron los dinosaurios, es la misma agua que es lo mismo. Es la misma tierra que pisaron los dinosaurios, es la misma tierra que tú estás pisando. Y eso se me hace loquísimo cuando lo pongo a gran escala, ¿no? O sea, porque quiere decir que si yo estoy respirando de forma consciente, estoy respirando el mismo aire no nos vamos a poner filosóficos, estoy respirando el mismo aire de Michael Jackson, ¿no? Es el mismo aire, estamos respirando el mismo aire. Y lo estamos intercambiando y estamos modificando, no modificando, estamos agregando una parte de nosotros, ¿no? O sea, tú respiras, entra el aire, conecta con tu ser, con tu energía, con tus moléculas, con tu organismo, y lo expulsas, y ese aire ahora ya lleva tu información, ¿no? O sea, si tú lo vieras como internet, le sumaste ahí un puntito a un texto que se viene escribiendo desde hace miles de años. Cada vez que tú haces ese proceso, sumas ese puntito más, ¿no? Y ese puntito más. Exactamente, entonces los elementos nos conectan a todos otra vez. Entonces el que nos interesa en este taller propiamente es el aire. Pero piénsalo de esa forma la siguiente vez que respires. Porque entonces respirar va a tomar una dimensión distinta, ¿no? Ya no va a ser un acto de inconsciencia de, pues no me quiero morir. Va a ser un acto de conciencia de, ok, ¿qué más puedo experimentar a través de esta respiración, ¿no? Porque si esto que yo les estoy diciendo es cierto, que es cierto, quiere decir que a través de la respiración tú podrías obtener mucha más información. A través de este aire puedo obtener información del entorno. Es un medio que comunica.
¿no? El aire es un medio que comunica. Para los antiguos, para hoy actualmente, para muchas culturas que nosotros llamaríamos arcaicas, ¿no? Pero pues, evidentemente son más conectados que nosotros. Estas pequeñas culturas dicen que los espíritus se mueven a través del aire. Y cuando yo digo espíritus, tal vez mi mente mexicana occidental y poco estudiada, a poco abierta, diría un fantasma, ¿no? O sea, cuando hablo de espíritus quiero ver un fantasma. Pero bueno, ok, y también se movería en el aire, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero todo tiene un espíritu. Las plantas tienen un espíritu, las flores tienen un espíritu, los animales tienen un espíritu, nosotros tenemos un espíritu. Entonces todo eso se mueve a través del viento, ¿no? Para ellos dicen eso se mueve a través del viento. Y de ahí nosotros en México, no sé en el resto del mundo, pero en México tenemos un dicho que es el mal de aire, te da mal de aire, ¿no? Y eso viene de precisamente de ese conocimiento antiguo. El mal de aire hacía referencia a un espíritu que de repente se te pegaba y entonces pues empezaba a cambiar cómo tú actuabas, ¿no? Y eso era un mal de aire, ¿no? Ese niño le dio un mal de aire. Bueno, es algo que se le pegó y que tiene ahí como un parásito, y entonces lo que hacían esas brujas o esos brujos era a nivel energético limpiarlo, ¿no? A eso le llaman ellos mal de aire. No sé en el resto del mundo, creo que en Latinoamérica por lo menos es parecido, no sé en el resto. Pero lo importante es que el aire es mucho más importante de lo que nosotros creemos. Y realmente tiene esa capacidad de modificarnos. Eso es lo que yo quiero que se lleven en sus mentes hoy, porque poco a poco lo vamos a ir experimentando a lo largo de estos días. ¿Qué sí va a pasar y qué no va a pasar en este taller? Lo que sí va a pasar es que aprendamos a respirar, ¿no? Que tengamos algunas técnicas específicas para saber cuándo y cómo usarlas, por lo menos 4, ¿no? Que digamos, esta se usa bajo estas circunstancias, estas bajo estas circunstancias. Y el último día del taller vamos a intentar, digo intentar porque necesitaríamos más tiempo, pero vamos a permitirnos alcanzar un estado se llama holotrópico, ¿no? Bueno, tiene muchos nombres, pero el primero que lo puso, le puso holotrópico, entonces se lo vamos a dar a él, ¿no? Lo van a encontrar como respiración holotrópica, respiración holorénica, respiración, hay diferentes, pero todos llegan al mismo punto o con lo que Fer comentó al final, ¿no? Y no es más que un mecanismo de nuestro propio cuerpo para despertar eso que hay en nosotros y conectar con algo más. Y todos lo tenemos, como dices, sin consumir absolutamente nada. Es parte de nosotros, es una llave que tenemos todos y que accedemos a ella o a esa puerta mediante la respiración. Digo que no tenemos todo el tiempo porque una sesión de eso nos lleva 3 horas, ¿no? O sea, son sesiones largas donde lo único que se hace es respirar. Eso es lo único que se hace. Pero a través de la respiración logras que tu cerebro comience a segregar ciertos neuroquímicos específicos que te conectan a otro tipo de dimensiones más superiores que esta que nosotros podemos tocar y ver, ¿no? Y eso es algo que yo no les puedo explicar. O sea, es algo que hay que vivirlo. No se puede más que viviéndolo. Si no lo vives, no se puede entender lo que pasa. Entonces, vamos a hacerlo de una forma, les digo, no tan prolongada con esas 3 horas, pero tal vez unos 40, 50 minutos sí vamos a respirar así y ustedes lo van a notar, ¿no? Ocurre algo dentro de nosotros, algo pasa. Eso lo van a experimentar cada uno de ustedes. Pero lo que quiero que ocurra en este taller es que nos demos cuenta de la importancia de la respiración. Y el libro, pues, va a ser ese de Respira, que bueno que ya lo leíste. Va a ser momento de desempolvarlo. Va a ser momento de desempolvarlo. Fer también yo ya sé que ya lo leyó muchas veces. Va a ser momento, no sé, de desempolvarlo o no. Y vas a tener que leer ese libro. Respira, así se llama. Sí, dan el clavo. Sí, porque el libro creo que es, en mi perspectiva, el libro que mejor lo explica para nosotros los occidentales. O sea, él puso el tema de la respiración desde el punto de vista occidental y le dio al clavo con todo lo que va explicando y va haciendo, ¿no? Y de ahí necesitamos, ¿no? Justo que la ciencia nos lo diga, que la ciencia nos lo diga, ¿no? Entonces, es un excelente libro y vamos a tener que leerlo para este taller. Pues creo que eso es las cosas importantes que les tenía que decir. ¿Dudas, preguntas? Cuéntenme. Y ahorita seguimos. Okay.
que me gustaría como tener esas herramientas para poder ayudar a mis hijos en determinados casos de crisis. Como todos compiten y hacen cosas deportivas, y eso creo que la respiración es una cosa. Sí, por supuesto. Un ejemplo, ¿no? A veces parece que no nos escuchan porque uno le dice las cosas. Me pasó con Philly, que yo siempre le decía, ¿no? Esto de tierra, respirar y soltar, ¿no? Y él participó en un torneo, llegaron a la final y la final era en el estadio enorme. Y ellos están en la parte, digamos, de la filmación, que están por salir, o sea, en el momento que salen, que ponen el himno y todo, ¿no? Como un partido oficial. Y se ve que Filippo está retomado, pero lo estoy haciendo bien. Por lo menos ese me lo va a poner como palomita para mí. Palomita para mí. Claro. Y sí, como que me emocionó mucho porque dije, bueno, ok, y creo que le habrá servido, ¿no? Porque era mucha presión, mucho nerviosismo. Y digo, hay que estar, ¿no? En el cuerpo del deportista en ese momento, de tantas miradas, tantas presiones, las presiones que uno mismo se pone, las que le ponen los demás. Y digo, bueno, poder respirar y poder aprender que me pasa también a mí, ¿no? En momentos de crisis y cosas que, bueno, necesito en ese momento aprender a respirar. Y a mí me cuesta mucho. Creo que como adultos, lo que acabas de decir de Philly me parece maravilloso, porque como adultos nos cuesta más tiempo hacer este cambio, porque llevamos más tiempo no haciéndolo, ¿no? Entonces necesitamos hacer mucha más conciencia de que es una herramienta que podemos usar. Nosotros como adultos creo que nuestras herramientas se reducen al alcohol, a algunos estupefacientes, a algunos medicamentos, a la tele y a dormir, tal vez, ¿no? Entonces, tú tienes un problema y por tu mente lo último que pasa es, me voy a sentar a respirar, ¿no? O sea, ¿quién? ¿No? ¿Quién en la vida? Sí, déjenme, voy a respirar, ¿no? Pero como niños lo entienden rapidísimo. Y si a eso tú le agregas el refuerzo, por ejemplo, te platico con Chloe, ¿no? Lo que nos pasó con Chloe es, estaba ahí en el concurso de gimnasia, se va a subir a la barra, se había caído ya de las barras paralelas, entonces venía toda nerviosa y se les nota, ¿no? O sea, tú lo ves, tú sabes, podía leer lo que le estaba pasando por su cabeza incluso, ¿no? Y entonces se va a subir a la barra de equilibrio, a la viga de equilibrio, y la vemos, Man y yo estábamos sentados observándola, y fue muy cagado porque los tres hicimos lo mismo, ¿no? Bueno, los dos. Entonces nos voltea a ver Chloe así desde lejos, nos va buscando, nos encuentra, nos ve fijamente, y Van y yo en automático le hacemos así. Entonces ella agarra, se agacha, se ve cómo empieza a respirar, se empieza a calmar, se levanta y pues con su equipo ahí todas, a mí no les había ido bien a muchas, ¿no? Estaban ahí todas como medio apachurradas, se levanta ella, empieza a sacudir, se sube a la viga y lo hace maravilloso. Y entonces ahí el refuerzo es con ella, ok, ¿cómo te sentiste después de haberlo hecho? Porque ese refuerzo entre lo que está haciendo y la emoción es lo que hace que se quede grabado en nosotros. Y ella ahora pues lo hace más seguido, ¿no? Y si les vamos dando esas herramientas desde ahorita como chiquitos, esas se las van a quedar para su vida, porque se dan cuenta que sí sirve, ¿no? Que sí sirve. Lo hacen inconsciente, o sea, claro, exactamente, ¿no? Y que además hasta parece absurdo. ¿Cómo voy a ir a aprender a respirar? Pues si dices respirar, no me he muerto, ¿no? Ok, no te has muerto, pero no es lo único que puedes hacer con la respiración. Entonces, sí, por supuesto que este taller lo que busca es eso, darnos herramientas que nosotros usemos, que experimentemos en nosotros, para que después las podamos compartir con aquellos que nos rodean, porque pues queremos ese bienestar de las personas que nos rodean, ¿no? Eso es importantísimo. Y a mí me gustó mucho algo que dijo Fer la vez pasada de este taller. Ese ejemplo me pareció maravilloso, ¿no? Que si respirábamos mucho, nos quitábamos, es como si tuviéramos una cantidad limitada de respiraciones en nuestra vida, me acuerdo que lo dijiste, ¿no? Y tú decides en qué tiempo te las acabas, ¿no? Si te las acabas en un día, en 15 años o en 150 años, esa es tu responsabilidad ya, ¿no? Entonces, si respiras agitado, pues si tenías 1 millón de respiraciones en tu vida y te las quieres acabar en un año, pues respira y te las vas a acabar en un año, ¿no? Pero si quieres vivir mucho, entonces ese 1 millón de respiraciones, vételas administrando. Entonces, tus respiraciones ya no van a ser, ¿no? Y te va a dar mucho tiempo porque
pues quieres alargarlo. Entonces, eso a mí me pareció maravilloso. Te robé ese ejemplo, Fer, porque me encantó, ¿no? Me encantó, lo ocupo mucho ahora. Y a Chloe se le quedó grabado. Exactamente, se le quedó grabado porque se lo puse con Loki. Así se los enseñaba a mis, cuando daba yoga para niños, y con un perro, con un pájaro, un cocodrilo, una tortuga. Justo, ¿no? Porque un perro, ¿cómo respira un perro? Agitado. ¿Y cuántos años vive un perro? Muchos, 13. ¿No? 20, los chiquititos, 20 años, ¿no? Pero no viven más. No viven más. Y todos respiran así, ¿no? O sea, todos los perros respiran así. Pero sí, a veces una ballena pasa muchísimo tiempo bajo el agua sin respirar, ¿no? Sale de vez en cuando. ¿Y cuántos años vive una ballena? Chingo. Entonces está bien padre y está bien claro, porque te deja claro, y yo se lo conté un día a Chloe, y al poco tiempo después, como a los 2 meses, algo así, no me acuerdo qué estaba haciendo ella, y me dice, no respires así porque te vas a morir pronto. Y yo no lo entendí hasta que, mira, sí, se te quedó grabado, qué padre, y se lo dije una vez, ¿no? Entonces, debemos de empezar a respirar diferente, y la forma de respirar diferente, la mejor forma es inhalar y exhalar por la nariz. No hay más, no hay secreto, no hay más, ¿no? O sea, inhala, no es tan complicado, sí. No necesitas un cronómetro, no necesitas aditamentos especiales, inhala y exhala por tu nariz. Y creo que ese es el primer cambio que necesitamos hacer hoy. O sea, esa es nuestra tarea de hoy a todo lo que dure el taller, que respiremos por nuestra nariz. Y va a ser tan difícil al inicio y va a requerir tanta conciencia al inicio, pero créanme que conforme empezamos a inhalar y exhalar a través de la nariz, tu cuerpo cambia, tu pH se regula, tus niveles de cortisol bajan, tus niveles de adrenalina bajan. Simplemente haciendo esta inhalación y exhalación por la nariz, ¿no? Inhalas y exhalas por la nariz, inhalas y exhalas por la nariz. Tu cuerpo tiene más energía. Si estás yendo al gimnasio y tú empiezas a coordinar tu respiración con los movimientos que estás haciendo y lo haces a través de tu nariz, te das cuenta que tienes más fuerza, que llega la hora y sigues con energía, ¿no? O sea, que no ha pasado nada en tu cuerpo, sigue trabajando de una forma óptima. Y tú te vas a dar cuenta cuando te empieces a agitar. O sea, ya va a ser al revés, ¿no? Ya no va a ser, pues necesito calmarme, va a ser al contrario. Has respirado tanto por la nariz que cuando no lo hagas, se va a notar, vas a decir, cambié mi respiración. Y entonces, sí. Y eso es de los primeros pasos de este camino óctuple del yoga. El camino óctuple del yoga nos pone los yamas y los niyamas, que yo les digo que son como los 10 mandamientos, ¿no? Es lo que todos entendemos como reglas de vida y de orden personal y social, ¿no? Y después de estos yamas y niyamas viene las asanas, que es el cuerpo, ¿no? Y eso me gusta porque si no somos conscientes de esto que podemos tocar, por eso vienen primero estos mandamientos o estos yamas y niyamas, que son el cuidado del cuerpo y del entorno, ¿no? Pero si tú no eres consciente de esto que puedes tocar, jamás vas a ser consciente de algo que no puedes tocar. O sea, primero esté consciente de esto que puedes sentir, ver, palpar, ¿no? Tú. Los siguientes 5. Afuera, exacto. Sí, hacia afuera nunca vas a poder ir, ¿no? Y entonces una vez que te haces consciente del cuerpo, de un cuerpo físico, te vas a empezar a dar cuenta que hay algo más grande que un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico va a depender de otras cosas que no se pueden tocar, que no se pueden mirar, que no puedes oler. Hay cosas más grandes que no puedes, pero gobiernan este plano físico. Y ese otro plano, la única forma de que te des cuenta que existe ese otro plano es conciencia primero de esto. Porque cuando tú haces conciencia de esto, la siguiente pregunta que surge es, ¿y cómo esto se mueve, no? ¿Cómo esto funciona? Y entonces ahora sí te puedes hacer consciente de que haya algo más. Y ese otro plano consciente se accede a través del siguiente módulo, ¿no? Son asanas, pranayamas, que es donde estamos ahorita. Y después de los pranayamas, después ya viene la meditación, ¿no? A través de la abstracción de los sentidos, a través de otras cosas, pero viene hasta después. Primero hay que sentirnos y hay que respirar. Entonces, si tú te sientes, sabes que existes, sabes que eres esto, pero que no solo eres esto, después respirando te permite llegar a esos otros planos. En las meditaciones que ustedes alguna vez han hecho, ya sea aquí en clase o si haces meditaciones en tu casa,
de las primeras cosas que hacen es respira. O sea, vuélvete consciente de tu respiración. Eso es de las primeras cosas que en todos los métodos de meditación vas a encontrar. Y ni siquiera tienes que hacer una intencional. Vuélvete consciente de tu respiración. Punto, ¿no? Cuando desaprendes, por ejemplo, cuando haces cardio o corres o algo, me sale automático. O sea, porque es un momento que necesito abrir la boca, o sea, que no. O sea, y vuelvo de nuevo, pero como que siento como que estoy mejor, digamos, cuando en realidad estoy haciéndolo mal. Tu organismo se ha acostumbrado a esa falta. Todo se arregla con el libro. Sí, el libro. Porque te lo va a explicar. Justo. Esa va a ser la primera tarea de hoy. Esa es la primera tarea. Respirar. Exactamente. Es por la boca. Pero ahí es por... Sí, por el agua, sí. Sí, porque yo... Exactamente. El abrir la boca, ¿no? O sea, como que digo, cuando estás por morir, ¿qué es lo que haces? No sé, no es que yo digo, ay, ok, no, me estoy muriendo, me estoy ahogando, ¿qué hago? Entra más aire por la boca, por la nariz. Entonces, quieres oxigenar, quieres meter más. Sí. O sea, es una cosa natural, es un reflejo natural del cuerpo. Ajá. Pero de eso a que lo hagamos todo el tiempo es distinto, ¿no? Sí, o sea, esos momentos específicos, o sea, de hecho la respiración que vamos a hacer el último día, vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca, todo el tiempo, de una forma consciente, todo el tiempo, exactamente. Pero es la intención de esa respiración. Pero justo lo que queremos es cuándo sí, saber cuándo sí lo debemos de hacer así y cuándo no. Y lo que vamos a aprender es que cuando sí son momentos muy específicos y cuando no es el resto del día, ¿no? O sea, en todo el resto del día debemos de estar inhalando y exhalando por la nariz. Y que nuestra exhalación dure muchísimo más tiempo que nuestra inhalación. Si nos queremos relajar, si queremos estar en un día normal, tranquilos, pues simplemente inhalando y exhalando muy largo, todo tu cuerpo se relaja. Pero, por ejemplo, haciendo cardio, si tú inhalas por la nariz y exhalas por la nariz, va a llevar un tiempo, pero te juro que cuando tu cuerpo entienda eso, cambia en ti, porque tu cuerpo te lo agradece. Y nos vamos a pegar una cinta para hacerlo. Sí. Pasaba con los niños, que las niñas todas me decían, después de los partidos, decían, por tirar, todos estaban con el mismo, digo, nosotros estamos en Cancún a nivel del mar y estuvimos en un lugar donde estábamos más altura, o sea, era obvio que lo primero que les iba a costar es tratar de no abrir la boca, o sea, estoy con la nariz, entonces... Pero es por eso, tú le acabas de dar al clavo con tu mismo ejemplo de hace rato. Tú sientes que te falta el aire y tu cuerpo quiere jalarlo por la boca. Por eso cuando vienes del agua, después de estar un rato sumergido, tu cuerpo ya no tiene aire y lo que quieres es meter mucho aire. Entonces cuando sales, no lo haces porque no va a entrar, ¿no? Lo que tú necesitas no va a entrar. Entonces ahí ya entra todo el aire, expulsas, pero ya la siguiente respiración, sí ya la haces, ya no te quedas, salvo que hayas pasado mucho tiempo y hayas entrado en desesperación, ¿no? Porque si entraste en desesperación, sí vas a intentar volver. Y lo único que estás haciendo es que ya no puedes expulsar todo ese aire también. Ojo, si tú respiras 2 o 3 veces por la boca de ese tamaño, sí, la tercera ya no entra, ¿no? Ahora necesitas sacarlo todo lo que metiste. Pero lo otro interesante es que tus músculos, que son los responsables de la respiración, si tú inhalas y exhalas por la boca, no se mueven de la misma forma. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca, tu diafragma ya no se mueve. O sea, al inhalar, acuérdate, tu diafragma baja, ¿no? Tú inhalas, baja porque tus pulmones lo empujan, ¿no? Entonces tu diafragma baja. Pero si tú exhalas por la boca y estás sacando parte de lo que tienes aquí, pero tu diafragma no vuelve a la normalidad hasta acá, se va a quedar por ahí. Y eso es lo que nos ha pasado a todos. Y para nuestro diafragma, que ya está ahí atorado en algún punto, va a ser más fácil volver a pedirte por la boca que lo hagas por la nariz, porque obligarlo a hacerlo por la nariz va a implicar que se mueva otra vez. Entonces imagínate tú que, pues no que se vuelva flojo, ya no tiene el mismo rango de movimiento, ¿no? O sea, imagínate tú que tu brazo todo el tiempo lo has extendido hasta aquí y nunca lo has llevado hasta acá arriba. O sea, todo el tiempo tu rango de movimiento es este.
El día que tú lo quieras llevar hasta arriba, tu brazo va a estar trabado, o sea, porque tus fibras musculares ya no están, ya se trabaron en algún punto, y entonces vas a llegar aquí y cuando quieras llevarlo arriba, te vas a mover con todo el cuerpo y va a parecer que lo estás subiendo, pero no lo estás subiendo, lo que estás haciendo es cambiando el ángulo, ¿no? Pues si te pidieran hacer esto, no podrías, porque ya llegó aquí. Y eso lo vamos a entender con algo más simple que el brazo, tu espalda. O sea, el que no lleguemos aquí abajo es responsabilidad de todos estos músculos y estos músculos que ya están acortados y entonces ya no llega. Y no importa cuánto bajes, ya no llegas. En el momento en el que recuperas el rango de movilidad, descubres que ni era doloroso ni nada, ¿no? Pero simplemente tus músculos ya no estaban acostumbrados a ese movimiento, nunca los exigiste porque nunca te tuviste que tocar las puntas de los pies, se quedó acortado el músculo y tu músculo ya no tiene, perdió esa capacidad de movilidad. Nuestro diafragma le pasa lo mismo. Y si nuestro diafragma está trabado en algún punto, quiere decir que ya no estás oxigenando igual tu cuerpo. Y si no estás oxigenando igual tu cuerpo, quiere decir que tu cerebro ya no está teniendo la misma capacidad que tendría cuando se mueve por completo tu diafragma, porque ya le está mandando otro tipo de señales a tu cuerpo. Acuérdense que todo está conectado, ¿no? Entonces, si mi diafragma está atorado, estoy entrando en un modo supervivencia, porque está guardando ciertos recursos para poder sobrevivir en un momento de crisis, ¿no? Entonces, si yo empiezo a agitar mi respiración, mi cerebro primitivo que todos tenemos, se está yendo a un peligro inminente que está pasando. Y si ese peligro inminente tú te lo quedas en tu mente, eso evita que se conecten las otras partes de tu cerebro. Entonces necesitas volver a respirar completo para decirle a tu cerebro, todo está bien, no está pasando nadie, no hay un león detrás de mí que me quiere comer, ¿no? Pero eso lo necesitas hacer tú voluntariamente porque tu cuerpo ya se quedó ahí como en ese modo supervivencia, ¿no? Entonces tú necesitas, mediante la respiración consciente, y tus neuronas inmediatamente conectan esa otra parte de arriba, de tu corteza prefrontal y dicen, ok, no hay nada, no pasó nada. En la ansiedad necesitarías voltear a ver hacia enfrente, que tus ojos vean que no hay nada enfrente, respirar, voltear a ver atrás, que tus ojos vean que no hay peligro atrás. Y cuando tú combinas esa mirada enfrente, esa mirada atrás y la respiración, tu ansiedad disminuye. Porque precisamente tu cerebro dice, ok, no hay nada, no está pasando nada ahí, no está pasando nada ahí, puedo regresar yo a mi centro, ¿no? Puedo conectar la otra parte y entonces permito que nosotros, que somos seres humanos, funcionemos como seres humanos y no como ese animal que necesita sobrevivir. Entonces, eso se activa mediante la respiración. Entonces, la primera tarea que vamos a tener hoy es leer el libro, empezar a leer el libro. Es la primera tarea. Y la segunda tarea que vamos a empezar a hacer es pegarnos la cinta. Quienes ya lo hicieron, si ya lo hicieron, no necesitan repetirlo. Si no lo han hecho, péguense la cinta. Se la puede pegar al marido. Se la pueden pegar al marido con el pretexto de que estoy aprendiendo a respirar, pero de paso quédate callado un rato, ¿no? Entonces, pero sí, péguense la cinta un ratito en el día, un ratito que puedan ustedes estar, o sea, que no sea necesario que se la quiten, ¿no? 15, 20 minutitos. Si vas a hacer cardio, póntela unos 5 minutos y vela aumentando poco a poco para que tú vayas obligando a tu cuerpo a hacerlo, ¿no? Digo, si quieres, eres muy aventurera y quieres hacerlo, pues póntela y hasta que... Sí, para ponerlo, ¿no? Increíble. Sí, yo pues, realmente, sí, yo me pongo un micropor, ¿no? Es lo que hago y ya con eso es suficiente. Si se les despega, sí. Y la idea sería que pudiéramos hacerlo en la noche, ¿no? O sea, que nos lo pegáramos, pero empiecen en el día, porque si lo hacen luego en la noche, tal vez 2 o 3 o 4 días, pues la pasen mal, ¿no? Sin poder dormir muy bien. Pero si tú vas acostumbrando en el día a tu cuerpo a hacerlo, en la noche va a ser más fácil realizarlo. Pero vamos a empezar a hacer esa prueba para corregir el que respiramos por la nariz. Digo, inhalar y exhalar por la nariz todo el tiempo. Inhalar y exhalar por la nariz. Cuando iba manejando en los altos, todo el tiempo que duraba el alto, entonces era el tiempo que... Y en el ejercicio yo lo noté. O sea, cuando yo empecé a cambiar mi respiración, empecé a correr más. O sea, lo noté inmediatamente. Hoy puedo pasar un muy buen rato jugando algún deporte y bien, por la nariz. Sí.
Me costó mucho trabajo hacerlo corriendo, mucho trabajo. O sea, pues yo creo que me tuve que adaptar, yo creo que un año, tal vez un poco más, a hacerlo. Porque justo cuando empiezas a sentir que ya no puedes, jalas. Ok, otra vez de cero y empezar otra vez. Por la nariz, pero funciona. Exhalar por la boca. La inhalación no tengo problema, pero cuando hacía ejercicio era exhalaba por la boca. Y entonces durante mucho tiempo, y obviamente pues, las maestras siempre dicen, inhalen, exhalen y suelten la boca, pero yo no abría la boca, pero sí me costó, lo dije, sí. Me costó mucho tiempo. Sí, es un periodo de adaptación porque además tu cuerpo no está acostumbrado a tener tanta oxigenación. Entonces también lo que empieza a pasar es que te duele la cabeza. Cuando empezamos a respirar por la nariz, solo por la nariz, llegan de repente unos dolores de cabeza extraños, incómodos. No así intensos de migraña ni nada, pero incómodos. Y si alguno de aquí, que espero que no, está acostumbrado a respirar por la boca, o sea, a inhalar por la boca, se tiene que corregir inmediatamente, ¿no? O sea, hay que usar más la cinta y hay que ponerse en más semáforos, como dice, para respirar por la nariz. Sí, pero lo primero que tenemos que hacer es, si alguien respira por la boca, a cambiar la inhalación por la nariz. Y si ya inhalamos por la nariz, entonces vamos a agregarle, a tratar de que nuestra inhalación y exhalación sean por la nariz todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo que sean a través de la nariz. Y esa va a ser la tarea de esta semana. O sea, ponernos la cinta un ratito en el día cuando yo lo sienta posible. Si ya me he puesto la cinta y ya lo puedo controlar, pues en la noche me la vuelvo a poner para permitir que durante toda la noche respire a través de la nariz. ¿No te la puedes poner? Marita. Dices, estoy en mi taller y me pidieron esta tarea, así es que era que te pusieron va y empiecen a leer el libro.